Bienvenido a un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. En esta semana vamos a estudiar nuevamente el libro de Salmos, lección número 9 titulada Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, ya sabes, te invito a que lo hagas. Muy fácil, solo dale clic al botón aquí abajo que dice suscríbete y activa la campanita para que puedas unirte a nuestra comunidad para poder estudiar la palabra de Dios a través de este comentario en video. Veo los mensajes que ustedes escriben cada día, los pedidos de oración que ustedes dejan y al mismo tiempo me alegra ver que este estudio de la Biblia está siendo de mucha bendición en sus vidas. Espero que continúe siendo así y que Dios pueda continuar bendiciéndonos a través de su santa palabra. Si por primera vez has llegado a este canal o alguien te mandó de repente el enlace, de repente alguien te invitó para que puedas ver este canal, yo soy Jeffrey Vergara con el ministerio Mensajero Maranata. Soy de la Iglesia Adventista aquí en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Y me da mucha alegría que puedas acompañarme en el estudio de esta semana. Todas las semanas comparto el comentario de la Escuela Sabática y también los viernes por la noche tenemos estudios en vivo sobre los eventos finales. Estás cordialmente invitado a acompañarnos a las 7:30 p.m. en horario del este. Y sin más, vamos a iniciar el estudio de la lección. Acompáñame para orar. Amante y misericordioso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar. El título de esta lección es tan hermoso. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Señor, que nosotros podamos aprender más de ti, que podamos deleitarnos en tu presencia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe y nos ayude a entender tus verdades. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio de Escuela Sabática. Estamos estudiando entonces el libro de Salmos. Y el libro de Salmos revela a un Cristo que es nuestro defensor. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca sólida. Y hoy veremos que Él es nuestro pastor, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro guardián, el guardián de la alianza, el guardián del pacto, nuestro Salvador sufriente. Hoy veremos a un Cristo que murió por nosotros, que vive por nosotros y que viene de nuevo por nosotros. Los salmos nos revelan a Jesús que es nuestro pastor, nuestra roca sólida, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y esto nos lleva al texto de memoria justamente de nuestra lección, que se encuentra en el Salmo 118. Me gustaría que nosotros podamos ver este título tan interesante, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tenemos un texto de memoria y vamos a leerlo juntos. Aquí lo tenemos en la pantalla. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, nos dice Salmo 118, verso 22 al 23. De parte de Jehová es esto, es maravilloso a nuestros ojos. Ahora recordarán que Pedro cita este salmo y lo aplica a Jesús. Por ejemplo, si lees tú la Biblia y vas a 1 de Pedro, encontrarás a Pedro citando justamente este salmo que acabamos de leer, el Salmo 118. En 1 de Pedro capítulo 2, Pedro está hablando de esta casa espiritual, de que cada uno de nosotros somos piedras vivas, piedras refinadas, piedras pulidas, alimentadas por la gracia de Dios, moldeadas por el Espíritu de Dios, moldeadas por el Espíritu Santo. Y dice así, miren, lean conmigo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Así que Pedro está señalando a aquellos que rechazan a Cristo, que rechazan su amor, que rechazan su gracia, que rechazan su misericordia, aquellos que le dan la espalda a Cristo y se rebelan contra Él. Para ellos, Él se convierte en esta piedra de tropiezo. Pero para aquellos que lo aceptan, Él es la piedra angular, sobre la que pueden recaer todas nuestras cargas. Amén. La piedra angular del templo de Jerusalén era una gran piedra, recuerdan ustedes, que podía soportar el peso completo del templo. Si esa piedra no se aseguraba bien, todo el templo podría desplomarse. Pero la piedra angular,
Cristo pudo soportar las toneladas. Miren, las toneladas de peso que se pusieron sobre él. Jesús lleva nuestras cargas. Él dice, pon en Él toda tu preocupación, pon en Él toda tu carga, porque Él cuida de ti. Cristo lleva todas nuestras cargas. Él dice, pon en Él toda tu preocupación, porque Él cuida de ti. Cristo lleva nuestras cargas. Él está allí en nuestras dificultades. Él está allí en nuestras tentaciones. Vamos a meternos de nuevo en nuestra lección en el día sábado. Vayamos a verla. Pues aquí tenemos la lección justamente, y no es de extrañar por qué Jesús citó los salmos cuando estaba tratando de mostrar que Él era el Mesías a los que estaban en el camino de Damasco. ¿Recuerdan ustedes? Esto está en Lucas capítulo 24 y en el versículo 44. Jesús cita justamente de los salmos y la cita con un propósito específico para mostrar su identidad, para mostrar que Él era el Mesías. Léanlo conmigo, vamos a leerlo aquí. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Bueno, hoy en nuestro estudio vamos a ver algunas de las cosas que se escribieron sobre Cristo en los salmos, que se refieren justamente a su deidad y se refieren al plan de salvación. En la lección del día domingo comprenderemos mejor por qué Jesús citó los salmos a los que caminaban con Él por el camino de Damasco. Bueno, hoy en nuestro estudio vamos a ver algunas de las cosas que se escribieron sobre Cristo en los salmos que se refieren a su deidad y a su plan de salvación. Y justamente en la lección del día domingo comprenderemos mejor por qué Jesús citó los salmos a los que caminaban justamente por el camino a Damasco. Miren, esta lección del día domingo titulada El pastor divino y abnegado. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante título. Bueno, cuando piensas en la palabra pastor en el Antiguo Testamento, el pastor era alguien que estaba constantemente cuidando el rebaño, ¿verdad? El pastor era aquel que daría su vida por el rebaño. El pastor era aquel que protegía al rebaño, lo alimentaba, lo cuidaba, lo guardaba. ¿Qué salmo te viene a la mente cuando piensas en el buen pastor? ¿Cuál es la canción del buen pastor? Yo creo que todos ustedes ya lo saben, ¿verdad? El Salmo 23. Amén, así es. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo los invito a echar un vistazo justamente a este salmo y comparemos la redacción del salmo con el ministerio de Cristo. El Salmo 23, qué interesante. El Señor, el pastor de su pueblo. Y miren, así empieza, vamos a leerlo juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, la palabra Señor, la palabra Jehová, la palabra Yahweh, es Dios supremo, el Dios soberano, el Dios eterno. Qué maravilloso saber que Dios es soberano, ¿verdad? Qué maravilloso saber que Dios es supremo y es eterno y se interesa por ti y se interesa por mí también. El Señor es mi pastor, dice el Salmo, nada me faltará. Por la gracia y por la bondad de Cristo, Él satisface todos los anhelos de nuestro corazón. Nada me faltará. Sigamos leyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Miren, hablando de las ovejas. Las ovejas no se acuestan, no se echan en el pasto normalmente. Siempre están de pie, siempre están alertas. Cuando están comiendo están alertas, están de pie. Pero aquí el pastor dice, las ovejas están relajadas, las ovejas están tranquilas, están tan libres de estrés que yacen allí relajadas. Están en medio de los pastos verdes tan exuberantes, ¿verdad? Despreocupadas en medio de pruebas y en medio de dificultades. ¿Podemos descansar en su amor y en su cuidado? ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿verdad? Sigamos leyendo. Miren lo que dice allí. Junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fíjate, ¿qué dice allí? Él guía, Él conduce, Él restaura. Aquí vemos una imagen de Cristo, el buen pastor,
Él es nuestro Dios eterno, Señor soberano que nos libera del estrés. ¿Podemos descansar tranquilos? Claro que sí. Él nos refresca cuando bebemos del agua de la vida. Él nos guía. Él está allí para cuidarnos. Fíjate en lo que dice el versículo 4. Leámoslo, miren. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Miren, dice, camino por el valle. ¿Mm? Aunque yo camine por el valle. Y miren lo que está diciendo. No está diciendo no me quedo en el valle, sino cuando yo camine en el valle. Puede que tú estés en un valle hoy en día. Tu vida puede estar de cabeza probablemente en este momento. Puede que te enfrentes a dificultades y retos, pero la Biblia dice, aunque camine por el valle, Dios te va a sacar de esto. Tu buen pastor te va a guiar, te llevará a través del valle. ¿Cuántos dicen amén desde allí? Qué hermoso pensamiento. Sigamos leyendo lo que nos dice la Biblia. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué es la vara? ¿Qué es el callado en la Biblia? Pues miren, la vara es un signo de autoridad divina, es un signo del poder de Dios. En el Salmo 2 se habla de Jesús donde derriba a sus enemigos, los aplasta justamente con su vara. Así que el bastón, la vara, es el símbolo del poder de Dios. ¿Y qué es el callado? Miren, la vara era larga, ¿verdad? La vara es un instrumento largo, como un bastón largo, fuerte. Pero esa vara tenía en la parte de arriba, tiene como un gancho. Ujú. ¿Y qué es ese gancho? Pues a ese gancho es a lo que se refiere justamente el Salmo, tu callado. Así que si la oveja se alejaba, el pastor podía justamente extender su vara con el callado ahí al frente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Se lo ponía alrededor del cuello de la oveja y la tiraba nuevamente hacia él. Así que la vara es un símbolo ¿de qué? Del poder de Dios. Y el callado es un símbolo de que Dios tirará de ti cuando te desvíes. ¿No es cierto? De que Dios te mantendrá en el camino recto y estrecho si en caso tú te sales del camino. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sigamos leyendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Prepara una mesa delante de mí. ¿Qué pastor tenemos? ¡Wow! Yo digo, ¡wow! ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Nos está preparando las cosas buenas de la vida. Recuerda que en el Salmo 68 dice, no olvides todos sus, ¿recuerdan? No olvides todos sus, ¿qué? Sus beneficios. ¿Saben? Cuando era pequeño, yo crecí en un lugar llamado Oxapampa, se encuentra en la ceja de selva del Perú. Y mis padres criaban allí algunas ovejas. Tuve la experiencia de verlas, tuve la experiencia de verlas nacer, de verlas crecer. Jugué con ellas, con mi hermana. Y realmente son unos animales muy tiernos, son unos animales muy dóciles, pero necesitan mucho, mucho cuidado. Recuerdo que teníamos un vecino que venía a casa y nos ayudaba a pastorear esas ovejas justamente, ¿verdad? Cuando mis padres no se encontraban. Y yo recuerdo muchas veces, yo estuve con él acompañándolo cuando simplemente mirábamos las ovejas y pues él siempre me hablaba de que teníamos que defender las ovejas de las serpientes y de otros animales salvajes que las atacaban. Yo recuerdo que una vez que él me dijo que el mayor reto de ser pastor de ovejas es realmente pasar mucho tiempo solo con ellas. Me dijo, estás aquí en la oscuridad, estás aquí solo y muchas veces te sientes solo. Pero él decía, pero amo cuidar a las ovejas. Recuerdo que cuando caminaba, las ovejas lo seguían a él, ¿no es cierto? Él simplemente daba un silbido y las ovejas venían, las llamaba y ellas venían. A donde él iba, ahí las seguían, ¿no? Y una vez yo intenté también hacer lo mismo, las silbé, las llamé, pero ninguna vino, ¿no? Y ellas parecía que no me conocían. Yo le pregunté, ¿y por qué no me siguen? Y él me dice, ¿sabes? Ellas no reconocen tu voz. ¡Wow! ¿Y sabes lo que me recordó? Me recordó el capítulo 10 de Juan,
en la lección justamente mencionada aquí en nuestros días domingos. Miren, el pastor divino y abnegado, ¿no es cierto? Y en esta lección nos habla justamente acá en el libro de Juan, del verso 11 al 15, en el capítulo 10. Las ovejas a mí no me seguían. No conocían mi voz, pero conocían la voz del pastor. Y es exactamente eso lo que yo quiero invitarlos a leer. Miren, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Miren lo que dice allí, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Amén. Así es, las ovejas oyen la voz del amo y le siguen, ¿verdad? El buen pastor conduce y guía a sus ovejas y ellas saben en el fondo de su corazón cómo suena la voz de su pastor. Amén. ¿Has oído a Dios hablarte? Y no me refiero en una forma audible, sino en tu corazón. ¿Has oído a Dios guiándote, dirigiéndote en tu vida? Mis ovejas oyen mi voz. Si conocemos a Cristo, si conocemos su voz y si conocemos esa suave y quieta y pequeña voz que nos guía, Él siempre nos dará la ruta correcta en nuestras vidas. Entonces, ¿qué aprendemos de la lección del pastor? Pues aprendemos que el pastor, Cristo, es nuestro guía. Aprendemos que Él nos marca el camino, ¿verdad? Aprendemos que Él nos protege, que Él provee para nosotros. Aprendemos que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Así que justamente estas imágenes que estamos viendo en esta lección número 9 de nuestra escuela sabática son justamente imágenes de Cristo. Primero, la imagen de que Él es el buen pastor. Segundo, la imagen de que Él es el Mesías sufriente. Y lo vemos justamente en nuestros salmos, ¿verdad? Vamos al día lunes, el Mesías sufriente. En la lección del lunes nos fijamos en el salmo, justamente en el salmo número 22. Y creo que el salmo 22 es uno de los salmos más, poderosos del Antiguo Testamento porque hablan de Cristo de una forma muy extraordinaria. En el Antiguo Testamento hay muchas, numerosas profecías sobre Cristo, pero el Salmo 22 es una de las más poderosas. Permítame darles algunos ejemplos aquí en el Salmo 22. Se habla justamente de un Cristo crucificado. Vamos a leerlo juntos. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora, notamos dos profecías aquí. Primero, me perforaron las manos y los pies. ¿Sabían ustedes que la crucifixión ni siquiera se practicaba 1000 años antes de Cristo? O sea, cuando David escribió esto. La crucifixión no se había introducido hasta la época de los romanos. Aproximadamente en el año 168 a.C. introdujeron ellos la crucifixión y la practicaron casi por 500 años. Y pues Constantino la eliminó en el siglo IV, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el método de la pena capital en el Antiguo Testamento que ellos utilizaban para castigar, para matar? Era simplemente o ser colgado de una soga o ser apedreado. Y la pregunta aquí es entonces, ¿cómo David pudo saber esto? ¿De que Jesús tendría las manos traspasadas y sus pies? Pues definitivamente eso fue una revelación divina profética, ¿verdad? Miremos nuevamente lo que nos dice el verso 18. Miren. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Esto podemos compararlo con el libro de Juan, hablando justamente de las vestiduras de Cristo, ¿verdad? Cuando Juan habla de la escena de la crucifixión, encontramos, por ejemplo, que habla de la muerte de Cristo. Y allí los soldados estaban burlando justamente de Jesús. Lo golpearon, ¿verdad?
Y Jesús dice, no pueden tener ningún poder contra mí. Y dice que gritaron contra él, crucifíquenlo. Pero ¿recuerdan lo que dice Jesús? Que echaron a suertes sus vestidos. Qué interesante, vamos a leerlo. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes para cada soldado, una parte. Y también su túnica. Y la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente, miren, exactamente lo que dice el Salmo 22. Así que estas profecías se cumplen, miren, minuciosamente en la vida y la muerte de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Volvamos a ver el Salmo 22. Miren nuevamente conmigo. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del pobre, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Así que esto está hablando de Cristo en la cruz, clamando al Padre. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando Jesús murió, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¡Qué hermoso! David dice en los Salmos que el Padre lo escuchó. En otras palabras, cuando Jesús murió, ¿recuerdas? Dice, consumado es. ¿Qué ha sido consumado? No dijo, estoy acabado. Dijo, todo está terminado. ¿Y qué es lo que se terminó? Pues se terminó el plan de salvación. ¿Qué se terminó? La buena noticia de que el pecado ya no podía apoderarse más de nosotros. Se acabó. Ya no necesitamos ser dominados por la culpa, por la vergüenza en los resultados del pecado. Todo eso lo terminó Cristo justamente en la cruz con la condenación. Miren, no hay más condenación, como dice Romanos 8:1, ¿verdad? En Cristo encontramos perdón y misericordia. En Cristo encontramos la gracia. En Cristo encontramos el poder. En Cristo encontramos la salvación. Yo digo amén y gloria a Dios. Y hablando del Mesías sufriente, quiero que noten lo que dice justamente Elena G. White. Y lo encontramos en la lección justamente del día lunes. Lo tengo marcado allí. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Miren lo que dice acá. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. El deseado de toda la gente, es página 700. ¿Notaste que sobre Cristo como nuestro sustituto recayó la iniquidad de todos nosotros? Él fue considerado como un transgresor. Como dice 2 de Corintios 5:21, ¿verdad? Que el que no conoció pecado se hizo pecado justamente por nosotros. ¿Pecó alguna vez Cristo? Nunca, pero se convirtió en pecado. Tomó la culpa, tomó la vergüenza de nuestros pecados, como dice Hebreos 2:8 y 9, probó la muerte por todos los hombres. Y Gálatas 3:13 nos dice, maldito todo el que es colgado de un madero. ¡Wow! Así que Jesús tomó la maldición. Se hizo maldito por ti y por mí. La muerte que Cristo murió no fue simplemente una muerte física, sino que fue la muerte eterna. Aquella muerte a la cual están condenados aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Miren, antes de que Cristo muriera, no podía ver a través del portal justamente allí de la tumba. En esa cruz cargó con la culpa, Él cargó con la vergüenza, cargó con la condena de toda la humanidad. Y se vio a sí mismo, escuchen, escuchen esta parte. Él se vio a sí mismo entrando en la tumba y Él estaba dispuesto a entrar. Y si era posible, ya no salir jamás de allí por amor a ti y por amor a mí. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande tenemos, ¿verdad? Dijo, está consumado. Se consumó el plan de salvación.
ha sido provista la salvación para toda la raza humana, para todo el género humano. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque el Padre aceptó el sacrificio. ¿Cuántos dicen amén conmigo en este momento? Oh, mi amigo, Cristo resucita de entre los muertos. La piedra es removida y Cristo sale vivo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos acá a leer y lo que dice aquí en este último párrafo del día lunes. Miren lo que nos dice aquí. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad. Pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Jesús es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor. Y en los Salmos, Jesús es nuestro Mesías sufriente. ¡Wow! Eso es lo que nos dice el Salmo, ¿verdad? Bueno, en la lección del día martes, vamos avanzando a la lección de nuestro día martes titulada Siempre fiel a su pacto. Jesús siempre fiel a su pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto del que está hablando aquí? Pues acompáñame a este salmo que está mencionado acá, ¿verdad? Salmo 89. Y vamos a leer desde el versículo 27. Y yo quiero que ustedes vean allí cuál es ese pacto o cuál es ese pacto al cual Cristo es fiel. Leamos juntos. Yo también lo haré mi primogénito, alto sobre los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y estableceré su simiente para siempre y su trono como los días de los cielos. Hagamos una pausa aquí. Primero habla del primogénito, ¿verdad? Bueno, ¿era David el primogénito? No. Él era el octavo hijo de Isaí, ¿verdad? Era el primogénito en el sentido del heredero, en el sentido del privilegio, ¿no es cierto? En el sentido del poder, en el sentido de la autoridad. Así que en el Antiguo Testamento, miren, el primogénito recibía la herencia. Así que Jesús es el primogénito en el sentido que tendría la herencia, aquel que recibiría la herencia. O sea, algunas personas confunden los textos en el Nuevo Testamento. En el libro de Colosenses o en el Apocalipsis, justamente que hablan de Jesús como el primogénito y ellos piensan que es el primogénito de toda la creación. Piensan que hubo un momento en que no existía y no existía Cristo, así piensan, y que luego vino a la existencia y por eso es que le llaman el primogénito. Miren, eso está totalmente lejos de la verdad. No es verdad. Jesús es el primogénito no en el sentido de haber nacido primero, sino en el sentido bíblico de tener el poder y la autoridad del Padre. Amén. Tener el título de propiedad y tener la herencia del Padre. En ese sentido es que se refiere a Cristo como el primogénito. Bueno, luego habla justamente del pacto. Mi pacto permanecerá en él, dice, ¿no es cierto? El verso 28, vamos a leerlo. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dios hizo un pacto con Abraham, justamente de que Abraham tendría un hijo. Y ese hijo sería la posteridad de una generación que en última instancia daría luz ¿a quién? Al Mesías. Y el Mesías finalmente marcaría el comienzo de la vida eterna. Y el pueblo de Dios finalmente heredaría un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces, ¿qué es el pacto? Es la promesa que Dios le dio a Abraham de que el Mesías vendría a través de la línea abrahámica. Y así esa semilla, esa posteridad que va desde Abraham hasta Isaac y hasta Jacob y va a las 12 tribus de Israel, se reduce a la descendencia de David. Y luego eso pasa hasta el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿qué vemos en la lección del día martes? Vemos un Cristo que se presenta y es siempre fiel a esta alianza. Cristo es fiel a su pacto. Amén. Bueno, pasaremos a nuestra lección del día miércoles titulada Rey Eterno de Poder Incomparable. ¡Wow! ¡Qué hermoso título!, ¿verdad? Y esto nos lleva al Salmo 2. Así que vamos leyendo nuestro Salmo, el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor. ¿Qué vemos en estos primeros versículos? Estamos viendo a aquellos que se unen en contra de Dios, ¿verdad? Que se unen en contra de su plan, que se unen en contra de los propósitos eternos de Dios. Luego dice en el verso 8, miren lo que dice allí. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended. Admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vemos que el capítulo 2 de Salmos muestra el hecho de que Él es el Rey eterno de un poder sin igual. Tiene una vara de hierro, ¿verdad? ¿De qué se trata esta vara de hierro? Pues es la autoridad de Cristo. Eso es lo que simboliza el hecho de que Él es soberano, el hecho de que Él es supremo, el hecho de que Él es todopoderoso. Amén. Pues aquí en nuestra lección del día miércoles, ahora fíjate en la lección y vamos a ver justamente en el segundo párrafo esta frase que la he subrayado para que la leamos. Miren, dice, finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Vemos aquí en la lección del miércoles, Él es un rey eterno. Amén. ¿Qué hemos descubierto hasta ahora? En esta lección escuela sabática de esta semana, Cristo es el divino pastor, ¿verdad? Cristo es el que conduce, Cristo es el que guía, Cristo es el que protege su pueblo. Él es el Mesías sufriente, Él es el que carga con la culpa y la vergüenza de toda la humanidad por su pueblo, justamente. Él es el que nos redime en la cruz. Yo digo amén y gloria a Dios. La lección del martes, miren, en resumen, nos enseña, Él es siempre fiel al pacto, ¿verdad? Será fiel a la alianza que hizo justamente con Abraham. Envió al Mesías para darnos la vida eterna. Él es el Rey eterno con un poder sin igual. En los Salmos justamente nosotros vemos que Él aplasta a sus enemigos. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y en la lección justamente del día jueves, titulada Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y en la lección del jueves, pues nosotros somos invitados a leer el Salmo 110 en el versículo 4 al 7. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, herirá las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El Señor ha jurado y no cesará en su empeño. Eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¡Wow! ¡Qué hermoso pensamiento! ¿Cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio del Antiguo Testamento? Nosotros sabemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que provenir justamente de la tribu de Leví, pero Cristo vino de la tribu de Melquisedec. Así que miren, Melquisedec fue un individuo que apareció en escena y no tiene ninguna genealogía escrita, nada escrito sobre él, lo cual es muy inusual en la cultura judía del Antiguo Testamento porque ellos llevaban un escrito muy minucioso sobre eso. No hay genealogía y justamente eso demuestra que Jesús no tiene inicio, de que Jesús es eterno. Melquisedec es un tipo de Cristo. Cristo tiene el sacerdocio para siempre. Amén. Los sacerdotes levitas murieron. Cristo es eterno. Nunca morirá. Él será nuestro sumo sacerdote por los siglos de los siglos. Amén. Pero no solo es nuestro sumo sacerdote. Según los Salmos, es también nuestro juez supremo. Así es, Jesús es el juez, ¿no es cierto? Y el párrafo de la lección del jueves es realmente fascinante. Miren lo que nos dice aquí. Dice, Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec.
El Señor sella su palabra con una promesa solemne, el juramento de Dios de no cejar en su empeño de darnos un sacerdote perfecto es una señal de su gracia. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido. Yo digo, amén y gloria a Dios por eso. ¿Y cuáles son algunas de las implicaciones de ese sacerdocio superior de Cristo? Lo podemos ver justamente en el capítulo 7 de Hebreos. El libro de Hebreos habla sobre el hecho de que el sacrificio de Cristo es superior al sacrificio de toros y machos cabríos. El templo celestial es superior a ese templo terrenal y el sacerdocio de Cristo es superior a los sacerdotes terrenales. Amén. Leámoslo. Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que aquí tenemos al Padre ungiendo y comisionando a Cristo como sumo sacerdote. Sigamos leyendo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive por siempre y vive para interceder por ti. Él vive por siempre y Él vive para interceder por mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el verso 26 finalmente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Así que aquí tienes a Cristo, el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Nunca tuvo un principio, nunca tendrá un final. El Padre lo ungió, el Padre lo comisionó justamente como un sacerdote y Jesús es inofensivo, sin mácula, sin mancha. Es el sacerdote perfecto para que podamos venir a Él con todas nuestras debilidades. Amén. Podemos venir con todo nuestro miedo, podemos venir con nuestro pecado, podemos venir y poner todo esto a los pies de Cristo y encontrar allí, escuchen, perdón, gracia y misericordia. Gloria a Dios. Oh, mis amigos, esta lección es una buena noticia. Esta lección es una increíble noticia, es una excelente noticia. Cristo es nuestro pastor que nos guía constantemente. Cristo es nuestro siervo sufriente que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Carga con la culpa, carga con la vergüenza de tu pecado, de mi pecado. Cristo es el guardián del pacto eterno. Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que vive por nosotros ahora y siempre. Oh, mis amigos, esta es una buena noticia para estar alegres. ¿Quieren acompañarme para orar? Oremos. Amante Padre, te agradecemos, Señor, porque Cristo es nuestro sacerdote. Cristo es nuestra piedra angular. Cristo nos sostiene. Cristo está allí con nosotros. Vive para siempre. Gracias, Señor, por esta hermosa lección. Enséñanos a acercarnos a ti. Enséñanos a poner nuestras cargas en Cristo. Gracias por esta enseñanza tan hermosa de esta lección. Señor, gracias una vez más. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asegúrense de unirse a nosotros la próxima semana para nuestra próxima lección de Escuela Sabática. Recuerden, pueden ver también otros videos en nuestro canal que estamos poniendo semanalmente, los estudios de los días viernes sobre eventos finales, y no se olviden de suscribirse y activar la campanita, ¿no es cierto? Estaremos encantados de que se unan a nosotros. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.